Saludos a todos y a todas quienes tienen la oportunidad de sintonizar este canal y escuchar nuestras pláticas y conversaciones en relación con el Evangelio sacrosanto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos de nuevo con ustedes para llevar a cabo la segunda parte del tema que hemos querido titular el Evangelio moderno o el Evangelio de la actualidad. Sé que para muchas personas no es un tema en boga, que precisamente sea lo que deba ser tratado, porque por falta de discernimiento le estamos diciendo que sí a cualquier cosa que se nos diga desde la radio, desde la televisión o desde estos mismos canales de información a quien tiene acceso la sociedad moderna. Habemos muchos de nosotros quienes estamos sentados en las butacas de nuestras iglesias o en los bancos de nuestra iglesia o en las sillas, como fuese el caso de cada uno de nosotros, y le estamos diciendo que sí a todo lo que estamos escuchando. Pero el apóstol San Pablo nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hablándole a la iglesia de los tesalonicenses en el capítulo 5 de la primera carta que les escribe, les dice: examinadlo todo y retened lo bueno, en el verso 21, y en el verso 22 les dice: absteneos de toda clase de mal. Entonces, sé perfectamente que hay gente que dirán: bueno, hablar del Evangelio, pero que ya lo conozco, yo pertenezco a una congregación, yo estoy asistiendo, yo me bauticé, yo estoy allí. La pregunta, o mejor dicho, hay muchísimas preguntas que pudiésemos hacernos, pero la pregunta más central de todo es: ¿qué tanto conozco del Evangelio? Otra pregunta importantísima sería: ¿todo aquello que me han dicho y he aceptado como verdad lo he constatado en el libro sagrado de Dios? ¿En la palabra de Dios lo he constatado? ¿O simplemente he dicho que sí a todo aquello que me han estado enseñando? En el video anterior conversamos y dijimos que el Evangelio moderno está caracterizado en buena parte por un alto contenido de Evangelio de la prosperidad, es decir, que venimos a Cristo simplemente para que nuestra forma de vida económica, nuestra situación cambie. Pero a la luz de las Escrituras sabemos que no es así, porque el apóstol San Pablo vivió una gran cantidad de penurias. Dice: mira, en espada, en cuchillos, en peligro, desamparado, pasando hambre, azotado. Entonces pudiésemos decir que Dios aborrecía al apóstol Pablo, pero sabemos que no es así. Por lo tanto, también ayer pasamos por aquel pasaje en el que conversamos y dijimos que teniendo sustento y abrigo debemos estar conforme con esto. Eso era lo que nos enseñaba nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Conversamos algunos otros detalles relacionados con el libertinaje, en los cuales no ahondamos. Dijimos que según la epístola a los Gálatas, hay quienes perturban, es decir, no dejan que el Evangelio sea vivido de la manera que debe ser vivido, y hay otros que pervierten, que corrompen, que tuercen, que dañan, que adicionan una gran cantidad de contenidos al Evangelio o quitan contenido al Evangelio, que entonces hace que el Evangelio no sea el Evangelio auténtico, puro y santo que la Biblia nos revela. En cuanto al libertinaje, tenemos que decir indudablemente que hay quienes han hablado acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y entonces ya han dicho: esto no es necesario hacerlo, aquello tampoco es necesario hacerlo y aquello tampoco es necesario hacerlo. No tenemos que abstenernos ni de esto, ni de aquello, ni de lo otro. Pero ya hemos dicho segundos antes que todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, la Escritura en su integralidad nos quiere enseñar el Evangelio verdadero, el Evangelio que debemos nosotros vivir. Hoy te quiero comentar algunas otras cosas en relación con el Evangelio de la actualidad. Por ejemplo, si tú eres una persona que diezmas y ofrendas, entonces tú puedes llegar a ocupar un cargo en la iglesia o te pueden reconocer un ministerio. Porque el enfoque del liderazgo de la iglesia de hoy, los pastores, evangelistas y quienes administran la iglesia en la actualidad, están enfocados en
quitar o sacar el dinero del bolsillo de las ovejas, de los creyentes, de los hermanos. Por lo tanto, tiene un altísimo enfoque en lo financiero. Te dicen, si tú das, entonces Dios te da. Pero también, al mismo tiempo, ellos se están aprovechando y enriqueciéndose con lo que están sustrayendo, manipulando la Sagrada Escritura del bolsillo de las personas que asisten a las iglesias. El evangelio verdadero de Jesucristo no consiste en la colecta de dinero, ni de diezmos, ni de ofrendas, ni de primicias, sino que consiste en demostración del poder de Dios. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. El santo apóstol Pablo nos dice estas palabras: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es lo único que Pablo se propone saber. Por lo tanto, voy al punto que sigue. Decirte que Pablo ha dicho que no consiste en sabiduría humana. Hoy estamos llenos en las iglesias de pastores que son psicólogos, que son animadores, que son personas que están allí diciéndote si se puede, lo vas a lograr esa empresa, vas a lograr triunfar en tal o X o Y o Z actividad de tu vida cotidiana. Pero no te están invitando a tener una vida devocional, una vida en la que estás íntimamente relacionado con Dios a través de la oración, de la lectura de la Biblia y de asistir regularmente a una iglesia, de visitar a los hermanos, de hacer vida en la familia de la fe. Pablo entonces dice que él no fue con excelencia de palabras y de sabiduría. En esta excelencia de palabras y de sabiduría nos encontramos hoy día una gran cantidad de predicadores que son entonces cómicos, cuentacuentos, son personas que están allí, como te decía hace segundos, animándote, dándote simplemente palabras que te persuaden, a hacerte creer que sí vas a lograr, pero lo de esta vida. Y el apóstol Pablo ha dicho a los efesios, le ha dicho, nos ha bendecido el Señor a nosotros con toda clase de bendición en lugares celestiales con Cristo, en los lugares celestiales. Nuestras bendiciones mayoritariamente están relacionadas con la vida después de la muerte, con la vida eterna en Jesús. Pero Pablo sigue diciendo así, en el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Caramba, hoy lo que escuchamos por allí son palabras que tratan de persuadirnos. ¿Verdad? Palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El evangelio de los apóstoles fue un evangelio que demostraba la gloria, el poder y el espíritu mismo del evangelio, que es un espíritu poderoso, que es un evangelio que cuando entra a la vida del creyente le capacita para vivir en la vida nueva en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te encontrarás entonces con un creyente que ha sido renacido de Dios, que ha nacido de nuevo y que ahora está facultado para vivir en amor, en humildad, para tener compasión por el que padece necesidad, para compartir de lo que él tiene con aquel que no tiene absolutamente nada. Nos encontramos otra gran cantidad de perversiones en el evangelio moderno. Una de ellas, y con esta vamos a continuar, es el hecho de que los pastores se apoderan de las iglesias. Entonces aquí se hace lo que yo digo, nadie tiene derecho a decir nada. Es la palabra de él por encima de la palabra de Dios. Esto es blasfemia y apostasía. También nos encontramos en este evangelio moderno con una cosa horriblemente espantosa. ¿Cuál es? La de que por encima de la palabra de Dios también se encuentran las federaciones, confraternidades, concilios u otra organización que se encuentre dentro de la iglesia o iglesias en las cuales hago vida. Y debo decirte que en el evangelio auténtico simplemente la autoridad es la escritura y solo la escritura. Por eso nuestro Señor decía estas palabras:
habéis oído que fue dicho a los antiguos, escrito está. Estas son las palabras del Señor. Otra forma que utilizó para hablar fue la siguiente. Él dijo estas palabras para que se cumpliese la Escritura. De modo que entonces en el Evangelio verdadero y auténtico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no hay otra cosa que la autoridad máxima, la autoridad suprema es el libro sagrado, la palabra de Dios. Tenemos otros problemitas en el Evangelio de la actualidad. La música, danzas, luces, la construcción de enormes templos, embellecidos, pero desamparados de Dios. Recuerdo las palabras que el Señor les decía a los fariseos: ustedes son como sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir esto? Que son una estructura que por fuera usted va a un cementerio y la ve allí, aquello está cubierto de mármol, aquella lápida es hermosa, está colocado un escrito bellísimo con unas palabras extraordinarias, pero dentro de ello lo que hay es hedor. Allí lo que hay es hueso, allí lo que está es un cadáver, hay mortecina, hay hedor espantoso. Así son entonces muchas congregaciones de la actualidad en las que sus líderes están desesperados por ellos ser famosos en este evangelio moderno. Ellos quieren un nombre, ellos quieren que la gloria sea para ellos. Ellos han arrebatado la gloria de Dios. Ellos están aprovechando de los diezmos y de las ofrendas y de la credulidad de la gente para enriquecerse. Ellos están llenando la iglesia de manipulación por todas partes, manipulando primero la palabra de Dios y luego colocando luces, colocando canciones según lo que su propia carne les pide y diciéndole a la gente todo lo que ellos quieren oír. Pero no es así el evangelio auténtico de nuestro Señor. El evangelio auténtico de nuestro Señor, en el evangelio según San Juan, en el capítulo 6, nos encontramos en una ocasión a nuestro Señor lidiando con que los discípulos estaban yendo. Y el Señor les preguntó: ¿ustedes también se quieren ir? A los 12, por supuesto. Y Pedro, como siempre, tuvo unas palabras y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero lo que me sorprende de esto es que Pedro dijo: duras son estas palabras. Léase el capítulo 6 del Evangelio según San Juan para que usted vea. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo eran palabras duras, que para resistirlas la única manera es estar facultado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces vas a la iglesia del Evangelio moderno de hoy y te encuentras puros mensajes que son agüitas de azúcar. Lo que la persona quiere escuchar, cuestiones livianas, que no invitan a la persona a vivir de una manera diferente. Iglesias donde no se confronta el pecado, donde no se denuncia el pecado, sino que se está para decirle a las personas lo que ellas quieren escuchar. Seguiremos conversando. Te invito a que nos dejes tus comentarios, a que te suscribas y a que nos hagas cualquier llamado de atención en relación con estas palabras que has escuchado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según como lo encontramos revelado en sus sagradas Escrituras. Un fuerte abrazo.